Bueno, muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. En esta mañana lo que traemos es un estudio que detalla una serie de factores propios de Holanda como país, de Europa como mercado, que nos van a, al final de la presentación, permitir detectar oportunidades para el sector agrícola, para diversificar nuestras exportaciones utilizando a Holanda o partiendo de Holanda como una puerta de entrada. Con respecto al contenido de la presentación, la primera parte lo que vamos a conversar es un poco sobre el mercado holandés. En la segunda sección, la importancia de Holanda como socio comercial. En la tercera sección es la demanda por productos agrícolas en Holanda, partiendo de que de Holanda son distribuidos al resto de Europa. El apartado 4 son los retos que se plantea para la oferta exportable agrícola costarricense. En la quinta parte son las oportunidades ya propiamente, digamos, determinadas, y finalmente las conclusiones. Ok, Holanda es la sexta economía en la Unión Europea en cuanto a producción. Es superada por países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, que de por sí son mucho más grandes en territorio y en población. A nivel de población es la octava economía del mercado comunitario, con 16 millones de habitantes, 16.5 millones. Con respecto al ingreso per cápita de Holanda, tenemos que es el segundo país en importancia en la Unión Europea, superado solo por Luxemburgo, con un ingreso per cápita que anualmente supera los $40,000 al año. Esto es 3.17 veces el ingreso de Costa Rica. Con respecto a la evolución de la población, Holanda enfrenta un fenómeno que también es conocido en toda Europa, que es un aumento en la edad media de la población, o lo que se conoce también como un envejecimiento de la población. Según los datos de la Oficina de Estadísticas de Holanda, esta pirámide que ven a este lado es para 1980 y esa es para el 2001. Lo que pueden observar es que se ha engrosado la parte más gruesa de la pirámide, que antes estaba en poblaciones que estaban entre los 15 y los 30 años, para el 2001 se ha trasladado a las poblaciones que están entre los 40 y los 65 años. Esto lo que nos refleja es un aumento en la edad media de los habitantes. Por ejemplo, para 1990 era de 36 años y para el 2001 ya avanzó a 40 años. Este factor es importante para determinar tendencias de consumo, que más adelante lo vamos a detallar. También es importante señalar la recomposición que ha habido en el tamaño de los hogares. Por ejemplo, en el último año, en el 2010, Holanda contaba con 7.4 millones de hogares, donde la cantidad de miembros promedio era de 2.2. En el 80 eran 5 millones de hogares con 2.8 personas por hogar. Esto también es un factor importante a la hora de determinar las tendencias de consumo. El notar que el tamaño de los hogares en ese país se ha ido reduciendo, y esto también es una tendencia congruente en los demás países de Europa, principalmente Europa Occidental. Con respecto al dinamismo de la economía holandesa, podemos ver las barras son las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y la línea azul es el valor de la producción. Podemos ver que en la última década Holanda tuvo un comportamiento creciente, inclusive con tasas de crecimiento de casi el 4%. Efectivamente, como otras economías desarrolladas, se vio fuertemente afectada por la crisis, cuyo mayor efecto se reflejó en el 2009 con una caída de la producción y una reducción del PIB de un poco más del 3%. Esto se explica también, o esta sensibilidad de Holanda al shock económico externo está explicada por la alta vinculación que tiene este país al comercio internacional.
Con respecto a las expectativas que hay de recuperación, se espera que entre el 2010 y el 2015 se observe una tasa de crecimiento anual promedio del 1.6, recuperándose así la tendencia de crecimiento que tenía al inicio de la década. Y con respecto al desempleo, la tasa es de un 4.5%. Es la segunda más baja de Holanda, superada solamente por Austria. En promedio, la Unión Europea tiene una tasa de desempleo del 9.7%. Con respecto a la producción por sector, Holanda es una economía ampliamente tercerizada, donde la mayoría de sus actividades se encuentran en el sector servicios. 2/3 de la producción se debe a eso. El sector de servicios absorbe un 80% de la población económicamente activa y las principales actividades que se desarrollan es el transporte, los servicios financieros y empresariales, incluyendo los servicios bancarios y los seguros. La distribución de productos es una actividad muy importante, principalmente por lo que conversamos ahora y que conversaremos también después sobre el papel fundamental de Rotterdam como puerto más importante de Europa y de Schiphol como el cuarto aeropuerto más importante de Europa Occidental. También el comercio al por menor tiene mucha importancia, el servicio de restaurante y reparación, y también los servicios prestados en términos de salud. Con respecto a la industria, es un 24% de la producción y está ampliamente representada por el procesamiento de alimentos, por la industria química, las refinerías de petróleo y la industria dedicada a la fabricación de maquinaria eléctrica. Con respecto a la agricultura, la mayor importancia está en la floricultura y en la horticultura. Es un sector muy mecanizado, que usa tecnología de punta para su producción y que genera excedentes importantes que se dedican a la exportación. Con respecto al comercio internacional, Holanda es el 7º importador del mundo, el 4º importador de la Unión Europea, y un 70% de sus importaciones provienen de la Unión Europea. Con respecto a exportaciones, es el 5º a nivel mundial, el 2º exportador de la Unión Europea, y un 83% de las exportaciones se dirigen hacia la Unión Europea. En ese sentido, también es importante mencionar que a nivel mundial, Holanda es el 2º exportador de productos agrícolas, predominantemente bulbos, flores y todo lo que tiene que ver con productos de la floricultura. Y eso se explica por la excelente infraestructura en términos de transporte que brindan los puertos aéreos y marítimos tan importantes que tiene. Por ejemplo, esta es la participación del puerto de Rotterdam en lo que corresponde a carga perecedera dentro de todos los puertos europeos. Un 40% de toda la carga perecedera que ingresa a Europa, o casi un 40%, ingresa por Rotterdam. El puerto que sigue es Amberes, pero la distancia que hay es un poco grande, Amberes apenas llega como al 15%. Esto demuestra de nuevo el liderazgo de ese puerto como una puerta, valga la redundancia, para ingresar al resto de países en Europa. Esto es un mapa del puerto. La parte que está señalada en amarillo es lo que se dedica al desembarque y embarque de frutas o de producto fresco. El resto del área color rosa representa las plataformas para embarque y desembarque de combustible. Estas de color anaranjado es carga en general. Bueno, el amarillo, como les decía, es alimentos, principalmente perecederos, y los azules son centros de distribución. En este punto amarillo, o en la zona amarilla, se encuentra el Fruit Port, que es una infraestructura especializada en el bodegaje, almacenaje de productos frescos. Cuenta con 3 millones de metros cuadrados de bodegas convencionales y con 2.5 millones de metros cuadrados de bodegas climatizadas, unas para congelados y otros para refrigerados. Es una zona, o es la zona más especializada del mundo en carga rápida y carga y descarga rápida de buques
y almacenamiento para una posterior distribución. Con respecto a la distribución de la carga que llega a Rotterdam y es destinada a otros mercados, un 30% se dirige a Alemania de todo lo que llega a Rotterdam, un 10% va a Francia, solamente el 10% de lo que arriba ahí se queda en Holanda, y otros destinos importantes es, por ejemplo, los países nórdicos, algunos países de Europa del Este como Polonia y República Checa, Reino Unido, y puede llegar, por ejemplo, tan lejos como Rusia. España e Italia ocupan participaciones del 5%. Ahora, la importancia de Holanda como socio comercial costarricense. Bueno, como lo dijeron en las palabras de introducción, Holanda es el segundo socio comercial de Costa Rica. Es el principal mercado europeo para Costa Rica. Un 40% de lo que enviamos a Europa lo enviamos a Holanda, y esto es así desde 1999. Además, tenemos más de 20 años de tener un saldo comercial positivo Costa Rica con Holanda. Este es un gráfico de la evolución del comercio en los últimos 10 años. Las barras azules son las exportaciones de Costa Rica hacia Holanda y las barras rojas son las importaciones de Holanda hacia Costa Rica. Como podemos ver, bueno, la barra amarilla es lo que dice el saldo comercial que ha sido positivo. La tendencia en el comportamiento de las exportaciones nos da una tasa de crecimiento promedio anual del 10%, y con respecto a las importaciones se observó un crecimiento en la primera mitad de la década, pero después del 2008 lo que se ha observado es una reducción en los montos de las importaciones. Para el año 2010, el total importado de Costa Rica originario de Holanda fue de $83 millones, mientras que Costa Rica envió casi 675 millones de dólares. De lo que nosotros enviamos a Holanda, un 47% es del sector eléctrica y electrónica, y esto se explica también por la diversificación de la oferta exportable de nuestro país en los últimos años, donde se ha dado un mayor impulso a empresas de tecnología o de dispositivos médicos que tienen destinos europeos, que tienen países europeos como destino. Sin embargo, un 30% de lo que enviamos son productos agrícolas, un 17% es industria alimentaria, que representa, por ejemplo, jugos o pastas de frutas, que también son derivados de productos agrícolas, un 4% es equipo de precisión y médico, un 1% es de la industria metalmecánica, y otras categorías acumulan un 1%. Dentro de los principales productos que exportamos, bueno, están marcados en un recuadro rojo los que son del sector agrícola, para poder determinar la importancia que tienen dentro de los principales 15 productos que se están presentando acá. Vemos que, por ejemplo, la piña representa un 10% de las exportaciones, como el promedio de los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento anual de 4%. Los jugos y concentrados de frutas también tienen una participación del 10% y un crecimiento igual del 4%. Hay productos con mayor dinamismo, como por ejemplo el melón, que ha venido creciendo el valor exportado hacia Holanda. Vemos que, por ejemplo, en el 2006 había un 8.2 millones, ya para el 2010 se enviaron $20 millones.